Va a ver, Samaja. Proceso de investigación. Totalidad de acciones que realiza el científico. Va a analizar cuáles son los criterios a partir de todos los datos que va a tener para así obtener el diseño de la investigación, coma, que son las estrategias barra acciones que va a implementar para luego llegar al proyecto de investigación, coma, que es todo el control de gestión, coma, explica en qué consiste todo el proceso, coma, ya que en ciencia todo requiere ser explicado. Punto. Diseñar una investigación, coma, escribir, presentar y desarrollar un proyecto. ¿Qué busca el método científico? Para Samaja, el método científico busca la eficiencia mediante las fases y momentos, coma, es la cronología que se requiere para poder avanzar en el conocimiento de manera ordenada y la validez que instala la instancia de validación para agrupar las reacciones de la investigación para lograr un dato más preciso. Después tenemos, ¿cuál es la tarea del proceso de investigación? Poner a prueba la hipótesis. Las actividades de todo proceso de investigación pueden agruparse de acuerdo a dos criterios, dos puntos. Uno, analizar desde el punto de vista del conocimiento que aún no se tiene. Dos, o desde el punto de vista de validación del conocimiento que ya se tiene. Después tenemos, según el primer criterio, ¿cuáles son las instancias de validación? Que serían cuatro. Conceptual, dos puntos, la cual valida la hipótesis, sustantivas a partir de teorías y hechos. Empírica, dos puntos, valida hipótesis, instrumentales, punto, instancia de validación de datos. Después tenemos la operativa, dos puntos, valida hipótesis generales para poder establecer la confidencialidad de los datos. Y la última, que sería la expositiva, dos puntos, valida hipótesis retóricas, coma, es la estancia del armado de los argumentos. Después tenemos, ¿cuáles son las fases y momentos de cada instancia de validación? Validación conceptual, fase 1, del planteamiento del tema, entre paréntesis, profundización del conocimiento previo. Después tenemos la fase 2, que sería donde se formula el tema, entre paréntesis, particularización del problema de la hipótesis del trabajo. Después tenemos la validación empírica, que es fase 3, diseño del objeto de investigación, entre paréntesis, definir cuál será el objeto de la investigación. Fase 4, del diseño de los procedimientos. Y después tenemos la validación operativa, que es fase 5, de recolección y procedimiento, entre paréntesis, tiene como objetivo la toma de decisiones acerca de los procedimientos, cierro paréntesis. Después tenemos la fase 6, tratamiento y análisis, entre paréntesis, recolección de los datos y su procedimiento. Después tenemos la última validación, que es la validación expositiva, que es fase 7 de la elaboración de informes parciales, entre paréntesis, informar a los interlocutores inmediatos acerca de la marcha de la investigación y los resultados, cierro paréntesis. Y fase 8 de exposición, entre paréntesis, exposición a la sociedad mediante papers, notas, etc. Epidemiología. La epidemiología es una rama de la ciencia que se encarga de estudiar la salud y la enfermedad de la población, coma, es decir, coma, es una rama que se ocupa de la salud colectiva. Sus objetivos primarios son 3. 1. Descripción del estado de salud de la población de interés. 2. Identificación de los factores relacionados con la presencia de enfermedad. Y
3 y último sería prevención de nuevos casos mediante la disminución en la exposición de los factores, duración de los ya existentes y prolongación de vida de los incurables. Después tenemos, ¿qué son los factores de riesgo? Los factores de riesgo pueden ser intrínsecos, que son aquellos propios del individuo y no se pueden modificar. Ejemplo, factores genéticos. Y los extrínsecos, el primero es intrínseco y el otro es extrínsecos, los cuales son propios del ambiente y no pueden modificarse. Ejemplo, virus. Ambos factores se combinan y a mayor exposición de la población a dichos factores, mayor incidencia de enfermedad. ¿Cuál es el conocimiento etiológico? El conocimiento de aquellos factores relacionados con el estado de salud de la población. ¿Qué es la asociación casual? Es la relación causa-efecto. Punto. Un factor de riesgo es causal en el desarrollo de una enfermedad. Si en una variación en la frecuencia con que se presenta produce un cambio en la frecuencia de la enfermedad. Después, definición de causa suficiente y causa necesaria. Causa suficiente, dos puntos. Si el factor, entre paréntesis, causa está presente, el efecto, entre paréntesis, enfermedad, cierro paréntesis, ocurre. Después, causa necesaria, dos puntos. Si el factor, entre paréntesis, causa está ausente, cierro paréntesis, el efecto, abro paréntesis, enfermedad, no ocurre. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo son secuencia temporal, dos puntos, causa, antecedente, efecto, consecuencia. Después el otro es consistencia de la asociación, dos puntos, establecimiento de una misma asociación en diferentes momentos y lugares. Después seguimos a la siguiente, fuerza de la asociación, dos puntos, diferencia entre los expuestos y no débiles. Después tenemos especificación de la asociación, dos puntos, factores de riesgo específicos y enfermedades específicas. Y por último tenemos coherencia de los hallazgos, coherencia de los resultados con el conocimiento existente. ¿Cuáles son los tipos de estudios epidemiológicos? Los estudios epidemiológicos pueden agruparse en dos. Por un lado tenemos los experimentales, que se subdividen en ensayos clínicos en los cuales es posible manipular la variable independiente y asignar aleatoriamente a los participantes para obtener los resultados en tiempo y efecto, y en los cuales y en los cuasi experimentales no son aleatorios, aunque el factor de exposición es manipulado por el investigador. Después tenemos los estudios observacionales, son aquellos en los que no existe la manipulación del factor de exposición. Estos se clasifican en descriptivos. Entre paréntesis, se realiza cuando el conocimiento acerca de lo que se quiere estudiar es escaso, punto, es encontrar el problema y plantear la hipótesis, cierro paréntesis. Y analíticos, entre paréntesis, intenta probar la hipótesis, cierro paréntesis, punto, estos se combinan y se comprueba a través de ensayos clínicos, punto. También a los estudios epidemiológicos se les puede clasificar en longitudinales porque los eventos de interés se observan a través del tiempo, por lo tanto se clasifican en retrospectivos, buscan el origen, se basan en eventos que ya sucedieron, son anterior a la enfermedad, toman información de registros o encuestas. Después tenemos los prospectivos, observan la presentación de eventos futuros, entre paréntesis, programa de prevención. Y después, por último, tenemos el corte, que es la observación de eventos presentes, entre paréntesis, encuesta de prevalencia. Medición en epidemiología.
tenemos variables, son los niveles básicos de medición, punto, propiedades relacionadas con la salud y enfermedad, entre paréntesis, ejemplo, edad, sexo, procedencia, coma, condiciones socioeconómicos, coma, nivel educativo, cierro paréntesis. Estos cambian de individuo a otro o en el mismo de acuerdo al momento y van a presentar diferentes valores o estadios. Después tenemos la nominal. Son de tipo categórica ya que denotan la presencia o ausencia de una cualidad o atributo. Puntos son cualitativas. Después tenemos la ordinal. Son de orden, coma, tienen información más completa porque conocen más la frecuencia absoluta y se analizan aspectos relacionados con la jerarquía de los valores observados. Después pasamos a la intervalo. Son de tipo cuantitativa, coma, ya que se hacen con escala en base de valor o en el cual es arbitrario. Después tenemos el último, que es la razón, tiene como punto de partida el cero absoluto. Después tenemos un cuadrito que es variable independiente, es la causa, variable dependiente es el efecto. ¿Qué es la medición de morbimortalidad y cómo se mide? La medición de morbimortalidad es la tasa de muerte por enfermedad en una población y tiempo determinados. Punto. Existen dos formas de medirla, prevalencia e incidencia. La prevalencia intenta determinar la frecuencia con la que existe determinada enfermedad. Punto. Esta información es útil para poder diagramar programas preventivos, asistenciales y de control. Asistenciales. 2 puntos. Prevalencia de periodo. 2 puntos. Muestra el número de datos existentes durante un periodo determinado, para medir la prevalencia que hay que determinar el número de sujetos. Hay que determinar el número de sujetos en quienes se presenta el evento estudiado. Entre paréntesis, enfermedad, cierra paréntesis, relacionarlo con el total de individuos que forman el grupo, entre paréntesis, porcentajes, cierro paréntesis, y después tenemos la prevalencia de punto, cantidad de casos existenciales o prevalentes en el momento estudiado. Y después pasamos a la incidencia, que es prevalencia e incidencia. La incidencia intenta cuantificar eventos que se presentan por primera vez durante un periodo determinado. Punto. Se mide mediante la proporción en el cual el numerador es el número de casos en el tiempo observado y el denominador, el número total de sujetos estudiados, obtenemos la incidencia acumulada. Punto. Pero cuando el grupo observado es inestable en el tiempo, se mide por tasa de incidencia, en el cual el denominador en el tiempo en el que estuvieron expuestos a la ocurrencia del evento observado. Entre paréntesis, acá no es sobre el total del grupo, sino sobre el tiempo. Cierro paréntesis. ¿Cómo se relaciona la incidencia y la prevalencia? Se relacionan por la duración, es así, que puede haber una incidencia y se prolonga, aparece la prevalencia. Punto. Todos estos datos se utilizan en las estadísticas y se toman para prevenir y evitar en la población que pueda llegar a estar expuesta. ¿Cómo se expresa la medición en epidemiología? La epidemiología observa y mide la frecuencia de características de enfermedad y factores relacionados con esta, por lo tanto, la medición se expresa razón, proporciones y tasas. Tenemos razón, es una medida que compara una cantidad con otra por medio de una división. Punto. Se muestra en distintos gráficos para visualizar rápidamente el problema. Pasamos al siguiente. Proporciones. Mide la frecuencia con la que se presenta cierto hecho. Pasamos a la siguiente. Tasas.
mide la frecuencia con la que se presenta un determinado evento en el tiempo, es decir, expresa la relación de una parte con el todo. ¿Qué son los estudios experimentales? Clasificación. Los estudios experimentales consisten en la asignación aleatoria de unidades de observación a diferentes grupos o tratamientos definidos por el investigador, con el propósito de evaluar diferencias en un efecto de interés. Se clasifican en terapéuticos, tiene como finalidad evaluar tratamientos para enfermedades ya diagnosticadas, son los ensayos clínicos y se consideran importantes para la prevención de secuelas. Después tenemos los preventivos, dos puntos que se dividen en dos. Estudios de campo, se realizan con sujetos sanos y evalúan una medida preventiva de la incidencia de una enfermedad, y estos son costosos y no se hacen con frecuencia. Y después tenemos el otro que son ensayos comunitarios, dos puntos, se administran tratamientos en forma colectiva con base en la selección de comunidades que comparten una característica. Punto. Punto siguiente, la realización de un estudio experimental debe ajustar a un plan o protocolo en el que se diferencia claramente y con anticipación los tratamientos suministrados, los procedimientos, los métodos y los criterios de suspensión de experimento. ¿Cuáles son los objetos complementarios del conocimiento epidemiológico? Conocimiento etiológico. Se divide en dos, conocimiento etiológico. Se sitúan investigaciones realizadas para conocer la historia natural y social de la enfermedad. Y después tenemos la intervención. Se agrupan todas las investigaciones realizadas para evaluar el impacto poblacional, logrado por la disminución de la exposición a diversos factores o ejecución de programas, intervención dirigida a la modificación de la exposición.